tardes, doctores. El día de hoy vamos a continuar con las enfermedades discrónicas. Vamos a empezar con la patología de vitiligo. Los temas a tratar. Bueno, definamos el vitiligo como aquella leucodermia adquirida de causa desconocida. ¿Ya? Clínicamente, ¿por qué se va a caracterizar? Por esa presencia de manchas acrómicas y que el paciente va a venir a la consulta preocupado por lo mismo. ¿Sí? Y es frecuente, ¿no? que el paciente venga preocupado porque quizás ha tenido algún familiar o tiene algún pariente o algún amigo con este problema y sabe que el tratamiento es muy difícil. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia de un 1 a 2% a nivel mundial. Se puede presentar a cualquier edad y con un predominio en la segunda y la cuarta década de la vida. Tenemos pacientes, pero muy poca es la frecuencia en pacientes pediátricos. Y generalmente en pacientes pediátricos también se puede asociar a alguna otra enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que ya tiene más o menos 14 años en el cual tiene problema de vitiligo asociado a psoriasis. Entonces generalmente lo vemos o en pacientes que tienen un hipotiroidismo y secundario a este el vitiligo. Va a haber un ligero predominio del sexo femenino. En cuanto a la etiología, es poligénico, es decir, hay un factor genético asociado. Además, se ha visto que hay una elevada incidencia en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿no? Muchas veces, y también en la consulta yo le pregunto a los pacientes, ¿no? ¿Tiene algún familiar con vitiligo, con estas manchas blanquecinas? Y me refieren que no, ¿no? Y posiblemente es que ellos no lo sepan. ¿Por qué? Porque las principales lesiones podemos encontrarlas en zonas de pliegue, zonas de axilas o muchas veces en zonas de genitales. Entonces, cuando se presentan en esas zonas, uno no puede darse cuenta. Entonces, generalmente estos pacientes ya cuando ahondan en la historia familiar, sí. Generalmente ya en la segunda, tercera consulta me refieren de que sí, tienen un pariente que ha tenido este problema, ¿no? Como mencionamos, se puede relacionar también a lo que son enfermedades hormonales y enfermedades autoinmunes, tales como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Graves, ¿no? Y otras como diabetes mellitus o anemia perniciosa. Entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a tener distintas teorías del origen, ¿no? Pero vamos a tener principalmente dos: un origen genético y número dos, un origen autoinmune. En cuanto al origen genético, se menciona que en estos pacientes se puede confirmar hasta un 6 a un 30% de los mismos. Y la teoría del origen autoinmune es una de las más aceptadas. ¿Por qué? Debido a su asociación con enfermedades autoinmunes, como dijimos, la enfermedad de Graves, en los casos por ejemplo, de psoriasis, etcétera, ¿no? Segundo que vamos a encontrar que va a apoyar a esta teoría autoinmune son aquellas alteraciones de la inmunorregulación, ¿no? Aquellos pacientes en los cuales van a tener problemas en todo lo que es la regulación a nivel de linfocitos T, linfocitos helper 1, helper 2. Otra característica es la presencia de anticuerpos órgano-específicos que podemos encontrar en los mismos, presencia de anticuerpos anti los melanocitos, por eso la presencia de estas manchas de tipos acrómicas, y también la respuesta al tratamiento con agentes inmunoreguladores, ¿no? Dentro de la base del tratamiento del vitiligo vamos a tener lo que son los corticoides y los agentes inmunoreguladores. Esto después lo vamos a conversar. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo más probable? Es que alguna vez hayamos visto algún paciente con estas lesiones, ¿no? Lo característico son la presencia de estas manchas acrómicas, ¿no? Generalmente son acrómicas o hipocrómicas, ¿no? En esta zona ya son acrómicas, pero en estas zonas más cercanas a la zona de la oreja van a ser de tipo hipocrómicas, ¿no? Generalmente van a ser bien delimitadas. En el caso de esta paciente, como ya está en tratamiento, es que vemos nidos de repigmentación dentro de la mancha acrómica. Zonas de más frecuencia de presentación en zona de rostro, zona de párpados, en la zona peribucal, en la zona de manos, en la zona de dorso, en la zona de pliegues, como las zonas de axilas, como mencionamos también en las zonas genitales, ¿no?
También, como hablamos en la patología de la psoriasis, vamos a tener el fenómeno de Koebner, es decir, en aquella zona donde la piel esté indébil debido a una injuria, puede ser a un trauma, una quemadura, etc., ahí se puede producir una mancha de vitiligo. Su evolución va a ser generalmente lenta, crónica, el tratamiento es difícil, pero uno de los objetivos del tratamiento es tratar de pigmentar, ¿no? Pero como les menciono esto muchas veces y la mayoría de veces es muy difícil. Vamos a tener 4 formas clínicas de vitiligo. La primera es la focal. Esto lo vamos a clasificar de acuerdo al grado de extensión del vitiligo y las zonas que van a ser comprometidas. La forma clínica focal es la que se va a caracterizar, como vemos en la imagen, por afectar solo una zona del cuerpo, ¿no? Puede presentar una o varias máculas, pero solo en un sitio de la lesión. La segunda forma clínica es el vitiligo de tipo segmentario, el cual va a afectar, como lo vemos aquí, en forma de un segmento. En este caso es como una banda, ¿no? Y solo en un hemicuerpo. La tercera forma es la forma generalizada, en la cual va a haber varios sitios de afectación. Por ejemplo, en esta imagen vemos zonas de manos, zona de miembros superiores, zona de tronco, ¿no? Varias zonas de manchas acrómicas en distintas porciones, ¿no? Extremidades, tronco y zona de manos en este caso. Y la cuarta forma, que es la universal, en la cual casi toda la superficie corporal va a estar comprometida y lo que vamos a encontrar más bien son pequeñas islas de piel sana, ¿no? Como vemos acá. Ya toda la superficie corporal casi está comprometida, pero ahí quedan pequeñas zonas de piel sana, ¿no? Con pigmentación. Esta es la forma universal. Entonces, 4 tipos: la focal, la segmentaria, la universal y la generalizada. ¿Ya? Recuerden eso. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es básicamente clínico. Cuando viene el paciente y refiere estas lesiones de tipo manchas, de tipo acrómicas, aunque muchas veces vienen con lesiones hipocrómicas, nosotros generalmente ya pensamos en un problema de vitiligo. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial, sí. ¿Con qué patologías? Por ejemplo, la pitiriasis alba, ¿no? Que muchas veces lo podemos confundir, ¿no? Podemos también, hasta en algunos casos, cuando son lesiones un poco hipocrómicas en zona de tórax de inicio reciente, podemos confundirnos hasta con una pitiriasis versicolor, ¿no? Que es de causa micótica. Entonces, podemos utilizar, para poder hacer la diferenciación de estas, lo que es la lámpara de Wood, ¿no? La lámpara de Wood es un instrumento en el cual vamos a poder visualizar, de acuerdo a distintas tinciones, distintas patologías. ¿Ya? En el caso de la lámpara de Wood en estos pacientes, vamos a encontrar en muchos de ellos zonas fosforescentes donde están las manchas acrómicas. En la histopatología lo que encontramos, como vemos en la imagen, es una piel normal, ¿no? Es la segunda imagen. La primera es de una piel normal para que puedan hacer la diferenciación con una piel con vitiligo. La zona epidérmica va a ser una zona de una piel normal, la zona dérmica también, pero lo que se va a caracterizar, como ven en la capa basal, es la gran presencia de melanocitos y melanina en toda esta zona dermoepidérmica, ¿no? De la capa basal. Pero en la segunda imagen, en la cual ya corresponde a un paciente con vitiligo, lo que notamos es que no hay presencia del pigmento. Entonces esto es importante. En la anatomopatología lo que vamos a encontrar es que los melanocitos van a estar ausentes. Vemos aquí en toda la unión dermoepidérmica y en la segunda imagen melanocitos ausentes. En cuanto al tratamiento. El tratamiento vamos a tener 3 objetivos primordiales. Número 1 es estabilizar el proceso de despigmentación. 2, lograr la recuperación del pigmento. Y 3, un resultado cosméticamente aceptable. Entonces, cuando llega el paciente con vitiligo, uno generalmente, bueno, yo lo que hago es, le explico y le digo, lo ideal es repigmentar. Eso es lo que vamos a buscar. Pero es muy difícil. La segunda opción es estacionar al vitiligo. Es decir, que no siga avanzando. Entonces, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer a nuestro paciente?
Pacientes que tengan un vitiligo localizado, solo, por ejemplo, como vimos en la primera imagen, quizás en zona de rostro, ¿no? Una mancha crónica, lo que generalmente nosotros utilizamos son corticoides tópicos, ¿no? Llámese clobetasol, llámese betametasona, hidrocortisona. ¿De qué va a depender el uso del corticoide? De la localización. Recuerden que los corticoides van a generar una atrofia dérmica, ¿no? En la zona de la epidermis. Entonces tenemos que utilizarlos con criterio y siempre con periodos de descanso. Entonces al paciente como terapia de primera línea le podemos indicar, si la mancha está en una zona, por ejemplo en zonas de brazos, en zona de tronco, un corticoide de alta potencia, clobetasol, aplicación una vez al día durante un periodo de 10 días con periodo de descanso de una semana, por ejemplo. Pero si estas manchas, como en el caso de la niña, están en una zona de rostro, están en una zona de axilas, está en una zona genital, utilizamos un corticoide de menor potencia, ¿como cuál? Una hidrocortisona. Hidrocortisona al 1%, aplicación puede ser una vez al día hasta 2 veces al día, de acuerdo a la localización en la que esté. Otras alternativas terapéuticas tenemos lo que son el tacrolimus. El tacrolimus a una concentración de 0.1%. Lo podemos indicar también a nuestros pacientes con una aplicación diaria. En pacientes pediátricos, utilizar el tacrolimus al 0.03%. Terapias combinadas, y es lo que generalmente yo dejo en la consulta. Le indico el tacrolimus al 0.1% asociado a clobetasol. Tengo dos opciones: indicarle el tacrolimus de lunes a viernes, 1 o 2 veces al día, y sábados y domingos que utilice el clobetasol solo por las noches. O otra opción es utilizar el tacrolimus todos los días en las mañanas y utilizar el clobetasol todos los días en las noches, pero con periodos de descanso. Le decimos, el tacrolimus va a ser todas las mañanas sin descanso, pero el clobetasol va a ser intersemanal. 7 noches aplicamos, 7 noches descansamos. 7 aplicamos, 7 descansamos. ¿Con qué objetivo? De evitar la atrofia dérmica. ¿Ya? Entonces eso es importante. Número 2, tenemos que asociar a la terapia. Generalmente nosotros lo que indicamos es ácido fólico, complejo B, sulfato de zinc. ¿Ya? Siempre complementos vitamínicos. Número 3, otra opción terapéutica tenemos la fototerapia, ¿no? que conversamos la clase pasada, que también para el problema de psoriasis, en pacientes psoriáticos lo podíamos utilizar. Entonces, esta fototerapia, de acuerdo a la localización, si es en una zona localizada, solo en zona de rostro, solo en zona de manos, podemos utilizar fototerapia unos 10, 15, 20 segundos por unas 30 sesiones. Entonces se le indica fototerapia por 10 segundos por 3 veces a la semana durante 30 sesiones. Y a las 30 sesiones reevaluamos a nuestro paciente. ¿Mejorías? Una gran mejoría. Entonces en pacientes, en mi caso, en pacientes que no mejoran con el tratamiento tópico, mi segundo paso es la fototerapia. Otra opción terapéutica, tengo también lo que es la infiltración con triancinolona. Triancinolona de 50 miligramos en 5 mililitros, infiltración intradérmica en la zona de las manchas. ¿En qué pacientes? En pacientes que no respondan al tratamiento tópico o que no haya mucha respuesta con lo que es la fototerapia. Otro tipo de tratamiento que podemos utilizar en estos pacientes es la solución de bergamota, ¿ya? Que es muy utilizada. Esta solución de bergamota lo vamos a mandar a preparar, no hay ningún producto terminado que encontremos, como solución de bergamota al 25% en aceite mineral. ¿Y qué le indicamos al paciente? Aplicarse esta solución de bergamota en aquellas manchas acrómicas o hipocrómicas media hora antes de exponerse al sol. Es decir, le decimos, señor, al mediodía usted se va a exponer al sol, pero a las 11:30 se está aplicando esta solución de bergamota en la zona de las manchas. Al mediodía va, hace su pequeño baño de sol por unos 10 minutos y regresa. Este tipo de fototerapia, porque es un tipo de fototerapia que no se hace en zona de cabinas, este tipo de fototerapia se va a realizar 3 veces por semana. ¿Y cuándo reevaluamos al paciente? Al mes o al mes y medio.
¿Qué grado de efectividad? Una efectividad en los pacientes que yo he tenido un 40 o un 60%. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta. Tratamiento para pacientes con vitiligo localizado, pequeñas zonas, corticoides tópicos asociados con inhibidores de la calcinurina, llámese tacrolimus. No responden a la terapia. Tercera opción tengo lo que es la fototerapia. No mejora, puedo hacer la infiltración. Y también es importante lo que es el apoyo psicológico. Como en el caso de psoriasis, en el caso del vitiligo también van a haber desencadenantes. Es decir, papá, mamá pueden haber tenido el problema, pero yo nunca lo he tenido. ¿Por qué? Porque no ha habido un factor activador de la enfermedad. Entonces, uno puede estar genéticamente predispuesto, pero mientras no haya un activador, pueden nunca presentarse. ¿Ya? Entonces, siempre a nuestros pacientes también le indicamos el apoyo psicológico, la terapia psicológica, ¿no? Y que tiene que ir de la mano con nuestra terapia médica. Entonces, como conclusión, el vitiligo entonces es una leucodermia adquirida de causa desconocida. La teoría de tipo autoinmune es la más aceptada. Se va a caracterizar clínicamente por esta presencia de manchas acrómicas o hipocrómicas bien delimitadas. Las localizaciones más frecuentes va a ser en zona de rostro, mano, región axilar. El diagnóstico es principalmente clínico y el tratamiento, como mencionamos, corticoides tópicos, inmunoreguladores, fototerapia, infiltración. Es importante también mencionarle al paciente el pronóstico de su enfermedad. Si nosotros vemos lesiones acrómicas en zonas de axilas, en zonas genitales, puede haber una buena evolución. ¿Por qué? Porque recuerden de que el pigmento, la melanina, que está en el folículo piloso, de ahí se va a jalar la melanina para poder pigmentar las zonas acrómicas. Pero si nosotros tenemos una mancha, y lo que generalmente vemos, ¿no? Estas manchas acrómicas en zona de manos, en las cuales generalmente en la zona de las falanges, en las cuales no tenemos muchos vellos, aquí el tratamiento va a ser muy difícil, generalmente no va a haber una buena respuesta. Entonces, generalmente en estos pacientes con vitiligos en zonas de manos, en las cuales, o en zonas poco pilosas, el tratamiento generalmente va a ser con infiltración, ¿ya? Para una mejor mejora, para tratar de tener una mejora. El segundo tema a tratar es pitiriasis alba. El índice. Definamos a esta como aquella dermatosis inflamatoria, pero de tipo benigno, ¿ya? Es común en la infancia, ¿ya? Generalmente nuestros pacientes que vamos a tener son pacientes pediátricos, y es importante también que vienen estos pacientes, ¿por qué? Por el aspecto estético. Más la mamá, el papá lo trae, uy doctora, le ha salido un honguito en la cara, esto ya lo tiene 2 o 3 meses y no le mejora. Le he echado clotrimazol, le he echado, en la farmacia me han dado, pero no hay mejoría. Eso es como viene el paciente presentado, ¿no? En cuanto a la epidemiología, como mencioné, principalmente pacientes pediátricos de 6 a 16 años, menciona alguna literatura, generalmente niños preadolescentes o en la edad escolar. No existe una predisposición genética previa. Va a ser igual presentación en todos los fototipos cutáneos, pero lo que sí se ha asociado es a dermatitis atópica o en pacientes que tengan cirrosis cutánea. En cuanto a la etiología, es de causa desconocida y se va a asociar, como mencionamos, a factores de tipo ambientales, porque generalmente lo vamos a ver, por ejemplo, en época de verano, pacientes con dermatitis atópica, en los cuales hay una alteración en lo que es la barrera lipídica, hay mayor cantidad de cirrosis, mayor predisposición a la pitiriasis alba, también asociado a algunos agentes infecciosos, desnutrición y algunos hábitos higiénicos. Y como mencionamos, va a estar muy relacionado a la exposición solar. Lo que se menciona es que la exposición solar, la radiación solar, va a causar una irritación a nivel de la piel. Esta irritación a nivel de la piel va a llevar a una reacción inflamatoria. Como secundario, como consecuencia de esta reacción inflamatoria, debido a que va a haber una acción directa a nivel de los melanocitos, va a producir una disminución en la intensidad de la pigmentación. Entonces, debido a la reacción inflamatoria, hay disminución en el número de melanocitos, disminución en la función de producción de melanina, por tanto, hay máculas hipocrómicas o hipopigmentadas.
Entonces, la pitiriasis alba va a ser un tipo de hipopigmentación postinflamatoria, ¿ya? Debido a todo esto, generalmente, a una reacción a la radiación solar, ¿no? Los lípidos en la capa córnea son los que van a mantener a los queratinocitos, ¿no? Esta estabilidad entre los queratinocitos, pero estos van generalmente a alterarse debido a un aumento en el recambio debido a la radiación solar, lo que nos va a dar recambio de queratinocitos, nos va a dar descamación, ¿no? Y esta descamación es por eso su nombre pitiriasis alba, es característica en estos pacientes. Recuerden el nombre de pitiriasis, que seguramente lo han hecho en enfermedades del pelo. Pitiriasis significa descamación, ¿ya? Es por eso su nombre, descamación, y alba de hipopigmentación, ¿no? Y como vemos acá, ¿no? Esto es característico, seguramente han tenido amigos, quizás alguno de ustedes lo ha tenido, estas manchas hipocrómicas o acrómicas en zona de rostro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Generalmente se menciona de 0.5 a 5 centímetros, bordes generalmente de tipo definidos. ¿Y en qué zonas? En zonas fotoexpuestas. ¿Por qué? Porque es a consecuencia de la radiación solar, ¿no? Entonces, esto es característico en pacientes con pitiriasis alba, este tipo de lesión. Diagnóstico, por tanto. El diagnóstico es principalmente clínico, pero tenemos también que diferenciarlo ¿de qué patología? De la pitiriasis versicolor, que podemos confundir. ¿Cómo lo diferenciamos? Pidiendo nuestro examen directo. Examen directo positivo, presencia de hijas, pitiriasis versicolor. Examen directo negativo, pitiriasis alba. Y recordar las zonas de exposición. La pitiriasis versicolor también en qué zonas principalmente da, zona de rostro, cuello, zona de tórax, anterior y posterior, ¿no? La pitiriasis versicolor generalmente rostro y brazos, ¿ya? En zonas fotoexpuestas. En algunos casos tendríamos que tomar biopsia, por ejemplo, en los casos que queremos diferenciarlo de vitiligo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la biopsia? Ausencia de melanocitos. En la histopatología, en cambio, de la pitiriasis alba, ¿no? Van a haber cambios inespecíficos, ¿no? Puede haber hiperkeratosis, es decir, engrosamiento a nivel de la capa córnea, ¿no? Y esto nos va a traducir en lo que es la pitiriasis, ¿no? La descamación. También vamos a encontrar disminución de lo que es la melanina en la zona basal, pero como a diferencia del vitiligo, ahí no vamos a encontrar melanocitos, eso es importante. Aquí sí vamos a encontrar. En cuanto al tratamiento, mencionamos entonces que en estos pacientes de base vamos a tener una sequedad, una cerosis, una pitiriasis. Entonces tenemos que tratar la cerosis. ¿Con qué lo podemos tratar? Humectantes, como cuál es la urea, ¿no? Muy usado por la mayoría de dermatólogos, la urea. Si es en zona de rostro para un paciente pediátrico, al 3%. Si es en zona de rostro para un paciente adulto, al 5%. Si tiene estas manchas hipocrómicas en zona de brazos o en otras zonas que no sean el rostro, podemos utilizar una urea al 10%, ¿ya? Entonces, como un humectante podríamos utilizar lo que es la urea, ¿ya? Mencionan también que no hay un tratamiento efectivo para esta entidad, pero lo que sí hemos visto que hay una respuesta es a los corticoides y también a los inhibidores de la calcinurina, ¿no? Entonces, tratamiento para estos pacientes, podemos utilizar pacientes pediátricos, hidrocortisona al 1%, mañana y noche en las zonas donde hay las manchas, o podemos asociar hidrocortisona en las noches y asociarlo, como en el caso de vitiligo con tacrolimus. Entonces, en estos pacientes con pitiriasis alba, tenemos que tratar, uno, la cerosis, como mencionamos, con humectantes, ejemplo, urea, 3-5%, lo más usado, y número 2, atacar la mancha en sí, la hipopigmentación. ¿Con qué? Con corticoides, hidrocortisona, betametasona, de acuerdo a la localización, y también podemos utilizar lo que son inmunorreguladores, como lo es el tacrolimus, al 0.1 o al 0.03%. Aplicación una vez al día o 2 veces al día. Y como uno de los agentes que predomina para la etiología de la pitiriasis alba es la radiación solar, debemos utilizar protector solar. ¿Qué protector solar utilizar? Recuerden, en nuestra población, en el Perú, por la radiación solar tan alta, debemos utilizar un bloqueador de 50 más, ¿no? Ya saben, la nomenclatura actual es un número 50 con un símbolo más,
significan los de más alta protección. Ya no hay 60, 70, 80, 90, no. 50 con más ya asume cualquiera de estos números. Entonces, la recomendación en nuestros pacientes del uso de protector solar debe ser así, ¿no? Utilizar un protector solar de 50 más, reaplicarlo cada 2 horas y utilizar, si es que van a entrar a la piscina o hacer alguna actividad en los cuales vayan a nadar, etcétera, deben reaplicarlo después de cada ingreso a la piscina, ¿no? Eso es importante. Entonces, en cuanto a conclusiones, la pitiriasis alba es una dermatosis inflamatoria de tipo benigno. Se va a caracterizar por estas máculas o manchas hipocrónicas redondeadas. ¿En qué zonas? Fotoexpuestas. El diagnóstico es principalmente clínico. En algunos casos tenemos que tomar biopsia, generalmente para diferenciarlo de lo que es el vitiligo. Y si queremos diferenciarlo de una pitiriasis versicolor, utilizamos un examen directo KO. Tratamiento principalmente a base de humectantes para tratar la cerosis. Número 2, corticoides o inmunorreguladores. Y número 3, la protección contra la radiación solar con bloqueadores. Ahora vamos a conversar sobre el albinismo. El albinismo va a ser un grupo de alteraciones genéticas. En sí no es una enfermedad, está considerado como una alteración a nivel genética, y lo que va a producir esta alteración genética a nivel sistema pigmentario de la melanina. Va a afectar qué zonas: piel, folículos pilosos y los ojos, ¿ya? Casi todas las formas van a ser autosómicas recesivas. Y como vemos en la imagen, es una condición genética rara, 1 en cada 20.000 nacidos vivos, y podemos tener, no es símbolo de mal pronóstico, de mala calidad de vida, ¿no? Si el paciente tiene los cuidados, puede hacer su vida normal, ¿no? Como vemos acá, pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores, ¿no? Con el problema de vida. Entonces, en cuanto a la etiología, se menciona que va a haber distintas mutaciones a nivel genético, ¿no? Todos estos relacionados a la vía de la melanogénesis. Vamos a tener 2 tipos principales de albinismo: el ocular y el oculocutáneo. Nosotros vamos a hablar del oculocutáneo. En cuanto a la patogenia, se menciona de que va a haber, esta va a estar causada por mutaciones, ¿no? De varios genes que van a controlar lo que es la síntesis de la melanina a nivel de melanocitos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el OK1A, el 1B, el MP y el TS. Todos estos van a causar lo que son, en estos tipos de albinismo oculocutáneo, va a haber una mutación a nivel del gen TIR, ¿no? Lo cual va a llevar a una pérdida total o parcial de la actividad catalítica de la tirosinasa, y por tanto va a llevar a la característica del albinismo, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo vemos a estos pacientes? Clínicamente podemos tener pacientes en los cuales haya una despigmentación total, o pacientes en los cuales haya una despigmentación parcial. Entonces esto es importante, ¿no? La zona del pelo, del cuero cabelludo, el pelo, la zona de la piel y también la alteración a nivel de ojos va a variar según el tipo de albinismo que tenga el paciente, ¿no? Pero la característica es lo que vemos en la imagen, ¿no? Este paciente con afectación en cuero cabelludo, en el pelo, zona de cejas y también en zona de pestañas, y asociado a zonas, a albinismo también en la zona de la piel. En los hallazgos oftalmológicos que podemos encontrar se menciona el nistagmus, la fotofobia y una agudeza visual reducida, ¿no? Generalmente. En cuanto al diagnóstico, como mencionamos, y como la mayoría de estas enfermedades discrómicas, va a ser principalmente clínico, ¿no? Generalmente va a haber antecedentes familiares, ¿no? En otros países sí se hace el mapeo genético a estos pacientes, en los cuales, ¿no?, se trata de especificar el tipo de albinismo que pueda tener, el oculocutáneo 1, el 2, etc. En nuestro país, solo en el Hospital del Niño se hace, y en muy pocos casos. Y como mencionamos, también van a existir test especiales para la zona del cabello, la zona de la piel o a nivel sérico, para poder hacer diagnósticos específicos,
más para tipificar el tipo de albinismo oculocutáneo, ¿no? En la histopatología lo que vamos a encontrar es una disminución completa o parcial del pigmento melánico en la piel y folículo piloso, ¿no? Los melanocitos van a ser normales en número y morfología. Entonces esto, a diferencia del vitiligo, lo podemos diferenciar en la histopatología. Mencionamos que en el vitiligo lo que vamos a encontrar es la disminución de los melanocitos o la ausencia de estos. En cambio, aquí en el albinismo van a estar presentes los melanocitos, pero lo que va a estar afectado es la producción de la melanina, ¿ya? Entonces eso es un detalle importante para que tomen en cuenta, ¿ya? A nivel histopatológico, melanocitos, se encuentran melanocitos normales a nivel de la capa basal. ¿En qué patología? No se encuentran melanocitos normales a nivel de la capa basal. ¿En qué patología? En el vitiligo, ¿no? En albinismo vamos a tener estos melanocitos, pero lo que no va a haber es una función de producción de la melanina. Entonces, el tratamiento, ¿no? Recuerden que la melanina, esta sustancia producida por los melanocitos, va a ser una sustancia que nos va a dar una protección, ¿ya? Es decir, cuando viene la radiación solar a nuestra piel, va a dañar los queratinocitos, va a dañar el ADN del queratinocito. ¿Y quién es que va a reparar este daño en el ADN? La melanina. Los melanocitos con la producción de melanosomas y la melanina. Entonces, la melanina va a jugar un papel protector de nuestra piel contra la radiación solar. En estos pacientes en los cuales no hay melanina, no van a tener esa protección natural de la piel. Entonces, tienen que protegerse externamente. Es por eso que una de las bases del tratamiento en estos pacientes, ¿no?, es el uso de protectores solares. Entonces, sí o sí, estos pacientes con presencia de albinismo tienen que utilizar bloqueadores solares. En ellos, utilizar los bloqueadores solares de máxima protección, 50 más. ¿Y qué tipo de protección? En tipo pantalla. En cuanto a los protectores solares, vamos a tener dos tipos: los que son de pantallas o filtros físicos, y los bloqueadores o protectores solares que son filtros químicos. Al tener un bloqueador con filtro físico, quiere decir, es sinónimo de un bloqueador de pantalla, quiere decir como si tuviéramos un escudo. Es decir, viene la radiación solar, va a chocar al escudo que tenemos, a este filtro físico, esta pantalla, y va a rebotar. Pero en aquellos bloqueadores, protectores solares que son de filtros químicos, la radiación solar va a llegar y estos filtros químicos la van a transformar de nociva a una radiación solar inocua. Entonces va a haber penetración, va a haber absorción de la radiación solar, ¿ya? Entonces esto es importante. En pacientes con albinismo, en los cuales no hay melanina, en los cuales no hay ningún tipo de protección, tenemos que utilizar protectores solares de tipo pantalla, en los cuales llega la radiación y rebota, no hay ningún tipo de absorción, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que un bloqueador es tipo pantalla? Si en el producto dice pantalla, o dos, si dice mineral, ¿ya? Entonces, bloqueadores en los cuales digan pantalla o mineral son los más adecuados para estos pacientes, para pacientes con albinismo. Además del uso de bloqueador del protector solar, ya saben, no porque uso protector solar, uy, ya nunca me va a dar cáncer de piel, etcétera. No, no es así. Además tenemos que usar otro tipo de protección, como cuáles, ¿no? Usar ropa opaca, de manga larga, idealmente, usar sombreros de ala ancha, evitar la exposición solar en horas de mayor radiación, como es entre las 10 y 4 de la tarde, ¿no? Y también en el caso de estos pacientes en los cuales es más frecuentemente la presencia de lesiones, de tumoraciones benignas, tumoraciones actínicas, tenemos que tratarlas. Por ejemplo, pacientes con albinismo es más frecuente que lesiones, como hemos visto en la práctica, seguramente ya han visto en sus sedes, queratosis seborreica, queratosis actínicas, hasta problemas de cáncer de piel, ¿no?, como son los queratocantomas, carcinomas vasocelulares, etc. Entonces, una vez diagnosticada aquella tumoración, ya sea benigna o maligna, debemos tratarla, ¿ya? Eso también es importante. Se recomienda una evaluación anual por el dermatólogo en estos pacientes. Y como mencionamos, también va a haber una alteración a nivel ocular, entonces deben utilizar protección ocular, gafas, ¿no?, de una protección de 400, es lo que mencionan generalmente los oftalmólogos, y su control anual por el oftalmólogo en estos pacientes.
Entonces, como conclusiones, el albinismo entonces va a ser un grupo de alteraciones genéticas del sistema pigmentario de la melanina. La pigmentación en la piel, el pelo y los ojos puede variar desde muy poca a ninguna, que es lo característico. El diagnóstico va a ser principalmente clínico y el tratamiento se basa en prevenir las quemaduras y el cáncer de piel. Eso es importante. ¿Cómo lo prevenimos? Usando bloqueador y con otras medidas. Y otro aspecto importante, como les mencioné, en la histopatología, melanocitos normales, porque el problema es la melanina. Ahora vamos a pasar a las otras entidades en las cuales no hay hipopigmentación, sino hay hiperpigmentación. ¿Ya? Vamos a tratar dos, lo que es el cloasma y lo que es las manchas café con leche. ¿Ya? Entonces, el cloasma, también denominado melasma, melanosis, ¿no? Paños, que algunos me dicen paños oscuros que tengo en el rostro, etc., ¿no? Definamos a este cloasma como aquella hiperpigmentación facial, pero de tipo adquirido, ¿no? Generalmente es recurrente. ¿Por qué? Porque el paciente se despigmenta, pero fácilmente se vuelve a pigmentar, ¿no? Y va a afectar de manera importante también lo que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Generalmente en damas, ¿no? En pacientes mujeres son las que más consultan por este problema de melasma, ¿no? De cloasma. En cuanto a su etiología, es inespecífica, multifactorial. Se va a deber a una hiperfunción de los melanocitos, y acá en el cuadro vamos a tener aquellos factores que van a asociarse al cloasma, ¿no? Vamos a tener factores exógenos, factores endógenos. Factores exógenos como cuáles: la radiación ultravioleta, número 2, la radiación infrarroja, y también el trauma mecánico, la fricción. Otro tipo de agentes exógenos tenemos los cosméticos, los dermolimpiadores. ¿Qué quiere decir? Pacientes que quizás se hacen, por ejemplo, tengo pacientes que son fanáticas de hacerse peeling, ¿no? Se van al dermatólogo, bueno, idealmente, van al podiatra, etcétera, y se hacen peeling, se hacen punta de diamantes, etcétera. Entonces, ustedes saben que cuando hacemos esos tratamientos de tipo estético, lo que hacemos es la capa epidérmica la retiramos. Entonces, al retirar esta capa epidérmica, en la piel, la zona de la dermis va a estar más expuesta a la radiación solar. Si este paciente no tiene un buen cuidado, si no usa bloqueadores, si no se protege, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a manchar, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Entonces, en el momento sí, va bien, uy, que el peeling, que me quedó mi rostro bonito, etc. Pero el paciente se olvida de utilizar bloqueadores, se olvida de evitar la radiación solar, se va a manchar, y cada vez más. Y recuerden, cuando el depósito de melanina sea, mientras más profundo sea, mientras más cercano a la dermis reticular esté, más difícil va a ser el tratamiento, ¿ya? Entonces, también tenemos otro tipo de factores, como son los factores endógenos, ¿no? El sexo, el color de la piel, ¿no? La edad, la predisposición genética, y factores hormonales, ¿no? Como es la gestación, factores ginecológicos, pacientes, por ejemplo, con problemas tiroideos, hipotiroidismo, o pacientes con insuficiencia o alteraciones a nivel de suprarrenal. Entonces, todos estos factores, tanto exógenos como endógenos, asociados también en algunos pacientes, no en todos, a una predisposición genética, van a agravar lo que es la hiperpigmentación. Entonces, esta hiperpigmentación va a ser secundaria a una hiperfunción de lo que son los melanocitos, y que estos van a haber una hiperfunción de los melanocitos, ¿por qué? Generalmente por la radiación solar. Entonces, este aumento de pigmentación, ¿no? se va a dar debido al aumento de la formación, de la melanización y de la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos. Entonces, al haber una hiperfunción del melanocito, mayor cantidad de producción de melanina, todo esto originado secundario por la radiación solar, mayor cantidad de pigmentación. Entonces, acá vemos, ¿no? Vemos que en cualquier fototipo puede presentarse el cloasma, el melasma, y también pueden ser solo manchas localizadas, como puede ser presencia de manchas en todo el rostro o en otras zonas fotoexpuestas. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que vamos a observar? Presencias de manchas hiperpigmentadas, hipercrómicas, de tipo generalmente difuso, no van a tener casi bordes definidos, ¿no? Y de superficie lisa.
¿no? De acuerdo al fototipo vamos a tener distintas pigmentaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta paciente con un fototipo 1-2 vamos a tener una pigmentación, ¿no? Unas manchas claras, ¿no? Unas manchas café claro. Pero en esta paciente con un fototipo ya 5, lo que vamos a observar son manchas ya oscuras, ¿ya? Entonces, la pigmentación va a depender, 1, del fototipo y 2, de la zona de localización del depósito de melanina. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como les mencioné, principalmente es diagnóstico clínico. Viene la paciente, observamos presencia de manchas de tipo difusas en zona fotoexpuesta. Hay que diferenciar de estas lesiones de léntigos solares, porque recuerden que los léntigos solares son lesiones también hiperpigmentadas, pero son generalmente de tono más homogéneo y delimitadas, ¿ya? Eso es una característica, una diferencia importante. Entonces, mencionamos que la melanina puede estar en distintas zonas de la piel depositada. Por ejemplo, si tenemos un paciente, ¿cómo pensar, cómo diferenciar que esta melanina puede estar en una zona superficial o en una zona profunda, ¿no? Podemos utilizar lo que es la lámpara de Wood, que es un dispositivo que mencionamos que lo utilizamos también en pacientes con vitiligo, en los cuales va a realzar los contrastes de la pigmentación de los depósitos de melanina en la piel. Por ejemplo, si tenemos una paciente en el cual podemos sospechar que este depósito de melanina está a nivel de la epidermis, ¿no? La presencia, la mancha generalmente la vamos a ver de tono café claro. Por ejemplo, podría ser como en esta paciente, ¿no? Una mancha clara, ¿no? De tono café, marrón, claro, no como en esta que es una pigmentación, un tono más oscuro, ¿no? Entonces, podríamos suponer de que aquí el depósito de melanina está en una zona más superficial. Con el examen de la lámpara de Wood va a haber un realce del contraste del color en esas zonas, ¿no? Y en histología vamos a ver la presencia de melanina generalmente en la zona de la capa basal o en la suprabasal del epidermis, es decir, a nivel epidérmico. Pero si tenemos una paciente con una pigmentación más oscura, con estas manchas más de tipo gris azul o oscuras, ¿no? Manchas marrones oscuras, medias hasta negruzca, ¿no? Podemos intuir que el pigmento va a estar a nivel dérmico, ¿no? En el examen de la luz de Wood no vamos a encontrar ese realce, ese cambio de coloraciones en esa zona, ¿no? Y aquí el depósito de melanina se encontraría en una dermis superficial o en la zona de la dermis. Recuerden, mientras más profundo esté el depósito de melanina, el tratamiento, un resultado positivo y una despigmentación va a ser más difícil, ¿ya? Entonces va a tener menos resultados positivos, ¿ya? Cuando tenemos pacientes con una pigmentación de tipo café oscuro, podemos pensar que el depósito está en una zona mixta, es decir, hay depósito tanto en la zona epidérmica como en la zona dérmica, ¿no? Y en el examen de la lámpara de Wood va a realzar, pero solo algunas zonas de las manchas donde el pigmento está en la zona epidérmica, va a realzar positivo para el examen de la lámpara de Wood. Entonces, en la histopatología, como mencionamos, va a haber una hiperpigmentación de la melanina, ¿no? Por ejemplo, acá a nivel de la capa basal, ven, ¿no? Que hay un refuerzo, más cantidad de melanina en esta capa basal, ¿no? Entonces, como está, y acá también en la zona epidérmica, también acá podemos ver. Entonces, en este caso, podríamos intuir que es una mancha superficial y que con el tratamiento va a tener unos buenos resultados, ¿ya? En cuanto al tratamiento, entonces, es importante mencionarle esto al paciente, ¿no? Nosotros clínicamente, con el examen de la lámpara de Wood, nos podemos orientar. No es 100% seguro que acá hay un poco más de realce o la mancha es café clarita, entonces es superficial. No siempre es así. Entonces es importante siempre mencionarle al paciente, no prometerle que sí señora, usted va a quedar limpiecita, ya no va a tener manchas, etcétera. No, porque muchas veces esto no es posible, ¿ya? Entonces mencionarle y explicarle al paciente, eso es lo que yo le hago. Sí señora, vamos a empezar tratamiento con despigmentantes. En una primera etapa vemos cómo le va. Si no va bien, podemos utilizar lo que son peelings, podemos utilizar terapia láser y de acuerdo a los resultados, eso va a ser lo que vamos a lograr. Es decir, ¿no? Porque hay casos, y me ha tocado, y hay pacientes en los cuales por más que le he hecho peeling, por más que le he hecho láser, etcétera,
vuelven a pigmentarse o hay manchas que nunca despigmentan. Entonces es importante eso decirle al paciente porque realmente es un dolor de cabeza cuando el paciente no lo entiende. Y piensa, no doctor, usted me prometió que me iba a despigmentar y que me iba a quedar sin ninguna mancha, ninguna peca. No, no es así. Hay que decirle al paciente, señora, vamos a tratar de hacer todo lo posible, hasta terapia láser, pero si hay manchas en las cuales la melanina, el pigmento está en una zona muy profunda, en zona de la dermis, hasta le hago el dibujo, en la zona de la dermis reticular o en la zona de la dermis entre papilar y reticular, ahí ni láser, ni peeling, nada va a llegar. Entonces es importante eso mencionarle al paciente, ya no prometerle falsos resultados, ¿no? Entonces, como terapia de inicio podemos utilizar lo que son algunos despigmentantes. Los más usados y lo que seguramente han visto en práctica que pueden utilizar es la hidroquinona. ¿Ya? La hidroquinona es un despigmentante de tipo fenólico y que su actividad principalmente va a ser inhibir la actividad de la tirosinasa. ¿Da buenos resultados? Da buenos resultados. El problema es que es fotosensible, es decir, si el paciente no tiene cuidado, no se protege bien del sol, va a empezar a pigmentar. Entonces va a ser todo lo contrario. En vez de despigmentar, la hidroquinona lo que le va a producir es un aumento de la pigmentación en esas zonas de las manchas. ¿Ya? Entonces esto es importante saber. En época de verano, particularmente, yo no utilizo hidroquinona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente te puede decir, sí doctora, yo me cuido, no voy a salir a la calle, voy a salir sola en la noche, pero a veces no es así. Entonces, ante ese riesgo, idealmente les aconsejo no utilizar hidroquinona en esta época de verano o mientras dure la radiación solar en una intensidad de alta a media. Podemos utilizar otro tipo de despigmentantes, sí, los no fenólicos, ¿como cuáles? Por ejemplo, los más utilizados tenemos el ácido cógico, tenemos también, por ejemplo, lo que es el ácido acelaico, algunos retinoides que podemos utilizar, ¿no? Como el ácido retinoico. Pero generalmente lo que utilizamos más son combinaciones de fármacos. Por ejemplo, en épocas de invierno, de otoño, podemos utilizar la combinación de hidroquinona, por ejemplo, con retinol o con ácido retinoico, ¿no? El ácido retinoico, a la vez de despigmentar, lo que va a hacer también es una acción queratolítica. Entonces nos va a ayudar también a empezar a descamar esa zona de las manchas. Y las combinaciones más usadas, vamos a tener, por ejemplo, hidroquinona con una tretinoína y una fluocinolona, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que utilizamos nosotros, ver, época de verano, época de invierno. Época de verano, puedo utilizar un despigmentante de tipo no fenólico, ¿como cuáles? Como el ácido cógico, el ácido mandélico, el ácido acelaico. ¿Qué concentraciones? Generalmente le usamos ácido cógico, una concentración de un 3 hasta un 5 o 6%, y siempre lo asociamos a un retinoide, generalmente. ¿Como cuál? Como el ácido retinoico. ¿A qué concentración? 0.025% hasta un 0.05%, y siempre con un antiinflamatorio. ¿Cómo qué? Puede ser un corticoide de baja potencia, una hidrocortisona, una desonida al 0.05%, o si no queremos usar corticoides, podemos utilizar extracto de manzanilla, podemos utilizar lo que es aloe vera, cualquier tipo de descongestivo. ¿Ya? Entonces, ese es como uno de los combos más usados, ¿no? Despigmentante, ácido cógico, ácido mandélico, ácido acelaico, asociado a un retinoide, por ejemplo, ácido retinoico, y asociado a un antiinflamatorio, puede ser un corticoide. En época de invierno, ¿qué podemos utilizar? Lo que es la hidroquinona, ¿no? Un despigmentante de tipo fenólico, y que utilizamos a qué concentraciones, una concentración desde 3 hasta un 6%. Y siempre asociarlo, este triple combo, como se le dice, despigmentante con su ácido retinoico o quizás un ácido glicólico, lo que ustedes deseen, y asociarlo a un antiinflamatorio, generalmente que es un corticoide. ¿Ya? Entonces siempre recuerden, despigmentante más un queratolítico más un antiinflamatorio. Esas son las terapias más usadas por nosotros en estos pacientes con ploazo. Mencionamos entonces, también les mencioné que podemos tener otro tipo de terapias, como son la terapia con peelings, ¿no? Podemos hacerle peelings de ácidos retinoicos, de ácido mandélico, ¿no? Y también lo que es la terapia láser. Podemos también utilizar lo que es el láser, por ejemplo, el tan conocido ahora, el CO2, ¿no?
podemos utilizar y con buenos resultados, pero como les digo, siempre no prometerle al paciente que esto no va a volver, porque en muchos pacientes puede de nuevo pigmentarse. No en la misma intensidad, pero pueden haber algunos focos de pigmentación. Entonces siempre recuerden utilizar e indicarle su protector solar. Entonces, como conclusiones, el cloasma entonces consiste en una hiperpigmentación facial de tipo adquirida. Principalmente más prevalente va a ser en pacientes mujeres. Se va a caracterizar, por tanto, por estas manchas hiperpigmentadas de bordes irregulares, difusos en zonas fotoexpuestas, y el tratamiento principalmente es con despigmentante. Podemos utilizar peeling, láser terapia y todo esto asociado a protectores solares como preventivos de nueva formación de manchas. Otro detalle también que es importante, ¿no? Cuando uno le explica al paciente que este cloasma, este melasma, es producido por el daño solar, muchas veces dicen, no doctora, pero no es así, porque yo ya ni salgo al sol, yo evito el sol, desde hace 1 año, 2 años que no me expongo al sol. Recuerden que el daño solar es acumulativo, es decir, toda la radiación solar que hemos recibido desde que hemos sido pequeños, desde esa primera exposición que hemos tenido, nuestra melanina nos ha ido reparando el daño solar a nivel del ADN. Repara, pero hay un momento en el cual ya no hay una reparación tan efectiva, o en aquellos casos en los cuales ya no se puede reparar el daño, y es ahí que empiezan las lesiones: manchas, pecas, léntigos, lesiones queratosis actínicas, seborreicas y hasta cáncer de piel. Entonces es importante esto también mencionar. El daño solar es acumulativo, más no es lo de hace 1 año, 2 años, es lo de toda nuestra vida. Por último, vamos a hablar de las manchas café con leche. Índice. Definamos estas manchas café con leche como aquellas lesiones hiperpigmentadas. Quizás algunos de ustedes los tienen. Yo, por ejemplo, tengo una pequeñita. A fines del siglo XIX se convierten en un signo cutáneo, y von Recklinghausen lo asocia con neurofibromatosis. Es el primero el que lo va a asociar a neurofibromatosis de tipo 1. En cuanto a la incidencia, podemos encontrarlo en un 10 hasta un 28% de la población. Pueden presentar estos pacientes una mancha, aislado, solitario, tan solo una mancha, como pacientes en los cuales ya pueden presentar 3, 4, 6 a 10 manchas. Estas lesiones entonces pueden ser un indicador de enfermedad sistémica que pueden existir desde el nacimiento o que pueden aparecer a lo largo de la vida, ¿no? La prevalencia en neonatos de raza blanca se menciona es un 0 a 3%, y en neonatos de raza negra es un 18%, ¿no? Entonces tendría que ver con el fototipo también algún tipo de relación. El 98% de adultos jóvenes sanos tienen menos de 3 lesiones. Por eso les menciono, la presencia de estas manchas café con leche en cualquiera de nosotros no indica que nosotros tengamos algún tipo de síndrome, alguna enfermedad, etc. Puede ser solo un hecho aislado y no es ningún signo de malignidad ni de asociación, ¿ya? Pero múltiples manchas café con leche sí están relacionados a la neurofibromatosis de tipo 1. ¿Cuántas? 6 manchas para adelante, que esto ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la etiología, mencionan asociado a enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Y hay un factor genético hereditario. Se menciona que está asociado a estas enfermedades del sistema nervioso central debido al tipo de origen, ¿no? Recuerden que la piel tiene un origen ectodérmico, al igual que el sistema nervioso central. Es por eso que mencionan que podría asociarse, ¿no? Es una de las teorías. En cuanto a la patogenia, estas lesiones cutáneas pigmentarias y los trastornos del sistema nervioso central, como les menciono, se van a asociar debido al origen ectodérmico. Estas manchas café con leche se van a usar, van a ser utilizadas como criterios diagnósticos o como una característica de varios síndromes. No solo la neurofibromatosis de tipo 1, sino la tipo segmental, quizás en esclerosis tuberosa, etc. Pero es importante, como les menciono, la clínica. Entonces, estas manchas café con leche se van a caracterizar porque van a ser manchas uniformes, ¿no? Como vemos acá. Manchas uniformes, de color marrón claro o bronceado, tipo café con leche, ¿no? Son unas manchas que tienen la coloración. Cuando nosotros hacemos nuestro café con leche, esa coloración tienen estas manchas. Es por eso el nombre de las lesiones, ¿no? Las lesiones pequeñas, menores de 3 centímetros, como estas de aquí, generalmente van a ser redondeadas, ¿no? De tipo ovaladas.
En lesiones grandes, como las de aquí, ya van a ser de bordes irregulares y tienden a ser más oscuras. Es importante también mencionarle a la mamá, si el paciente nace con una de estas manchas café con leche, que estas van a seguir aumentando conforme el paciente crece, ¿ya? Porque vienen a la consulta y dicen, sí doctora, tenía esta mancha pero era chiquita, pero ahora mire, es muy grande, debe ser cáncer, debe ser, etc. No, conforme el paciente crece, también la mancha va a crecer. Eso es importante decirle a la familia, ¿no? En niños mayores y en adultos, estas lesiones pueden ser ya de mayor tamaño, ¿no? Pueden ser hasta de 1.5 hasta 30 centímetros, ¿no? Entonces, esto es importante saber. En pacientes, en niños, con más de 5 lesiones, es decir, de 6 a más, y cuyo diámetro es mayor de 0.5 centímetros, esto sí se relaciona estrechamente a neurofibromatosis tipo 1. Entonces, mi hijito tiene mancha café con leche, tiene 2, 3, uy, está enfermo. No. Recordar, criterio, 6 a más manchas de tamaño mayor a 0.5 centímetros podría relacionarse a una neurofibromatosis, ¿no? En estos casos podemos ya derivar al paciente, ¿no?, al neurólogo ya para que le haga todo su estudio. Pero también pacientes que quizás tengan alguna asociación, ¿no? Siempre es importante la evaluación por el neurólogo, quizás hay algún tipo de déficit cognitivo, etcétera, que se pueda asociar. Ya. Entonces el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Debemos distinguirlo, como le mencioné, de otro tipo de nevus, por ejemplo, como el nevus melanocito congénito, la melanosis de Berge, el nevus de Pilus, etc. En la histopatología lo que vamos a encontrar es un incremento de melanina en los melanocitos y en la zona de los queratinocitos basales, ¿no? Pero no va a haber un aumento en el número de melanocitos. Entonces lo que vamos a encontrar es aumento de la melanina, más no del número de melanocitos. El tratamiento. Entonces no va a existir una indicación médica para tratar estas manchas con café con leche, como les menciono, ¿no? Si es que tuviéramos un paciente con 6 o más manchas de más de 0.5 centímetros, sí, derivarlo al neurólogo. Pero si tenemos un paciente con 1, 2, 3 manchas, las cuales son pequeñas, ¿no?, y más son como unas, hasta podríamos confundirlas con unas pequitas, paciente sano, ¿no? Y lo que sí podríamos usar terapia láser más por estética, ¿no?, para mejorar estéticamente esas lesiones. Entonces, como conclusión, estas manchas café con leche se puede presentar hasta en un 90% de los pacientes va a presentarse en personas sanas, que no van a tener ningún tipo de enfermedad ni síndrome. La presencia de más de 5 lesiones de mayores de 0.5 centímetros en niños, sí podemos relacionarlo estrechamente a neurofibromatosis de tipo 1. En la histopatología lo que vamos a encontrar es un aumento de la melanina, más no de melanocitos, y no va a requerir un tipo de tratamiento debido a que tan solo por motivos estéticos deberíamos tratar. Bueno, eso sería todo.